Jóvenes, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Esta semana, como ustedes vieron, pues estamos aprendiendo acerca de lo que es la bioética y es sobre lo que trata esta clase. Pero antes recordarles que en este módulo estamos haciendo énfasis en un valor que consideramos es importante que ustedes practiquen porque resulta que la distancia entre un sueño y la realidad se llama disciplina. Por lo tanto, tenemos que aprender a ser disciplinados, disciplinados en todo nuestro quehacer diario, en nuestras lecturas, porque al final eso es lo que nos va a llevar al éxito. Cuando nosotros hablamos de bioética, pues hagamos un recordatorio de lo que aprendimos la semana pasada acerca de qué era ética y qué era moral. Vimos las definiciones de cada una de estas, pero resulta que hoy decimos, pues vamos a hablar de bioética. Y resulta que bioética viene de bio-vida y ethos ética. Y es una rama de la ética que se dedica a proveer principios para la conducta correcta del humano con respecto a la vida, tanto la vida eh, humana como animal y vegetal, y también abarca lo que es el medio ambiente. Cuando nosotros vemos algunas definiciones de bioética, la primera que encontramos es la que da la Unidad Regional de Bioética de la OEPS de Chile, en donde nos dice que la bioética es el uso creativo del diálogo inter y transdisciplinar entre ciencias de la vida y valores humanos para formular, articular y, en la medida de lo posible, resolver problemas planteados por la investigación y la intervención sobre la vida, el medio ambiente y el planeta Tierra. Tenemos otra definición que es la que nos da el Instituto Jesuita eh, de la Universidad Jesuita de Georgetown, el Instituto Kennedy en Estados Unidos, en donde Warren Reich dijo: la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la salud, examinado a la luz de los valores y principios morales. De acuerdo a la historia, este término realmente tiene muy poco tiempo de haberse creado. El origen del término corresponde a Fritz Haar, quien en el año de 1927 utilizó el término bioética en un artículo sobre la relación ética del ser humano con las plantas y los animales. Pero en 1970 el bioquímico Van Rensselaer Potter utilizó el término bioethics en un artículo sobre la ciencia de la supervivencia. Y en 1971 en su libro Bioética, un puente hacia el futuro. Y es en ese momento cuando se empieza a aplicar lo que es la bioética. Ahora, cuando sale la bioética realmente es porque inicia la discusión entre el progreso tecnológico en forma incondicionada. ¿Qué quiere decir eso? Que preocupa que todos aquellos avances tecnológicos no se manejen en base a normativos éticos y que por lo tanto se puedan salir de control. Un ejemplo de estos es la inteligencia artificial, ¿verdad? Se menciona que la inteligencia artificial pues es un gran avance, sin embargo, debe haber cierto normativo o ciertos controles que guíen y dirijan cómo ésta se va a aplicar, porque si no, pues puede tener implicaciones a un futuro hacia lo que es el ser humano. Es por eso que la bioética dice que la tecnología debe estar bajo el control de criterios éticos y derechos humanos. Ahora, ¿cuándo nace la bioética? Pues resulta que las primeras declaraciones de bioética surgen posterior a la Segunda Guerra Mundial, en donde salen a la luz experimentos que llevaron a cabo médicos hitlerianos con prisioneros de campo de concentración, como eran judíos, gitanos, soviéticos y alemanes discapacitados. Algo muy importante mencionar es que durante la realización de estos experimentos, las personas que participaron en los mismos fueron coaccionados para participar en ellos. Nunca hubo un consentimiento informado, o sea, nunca estuvieron de acuerdo a participar en esos estudios y muchos de ellos resultaron en muerte, desfiguración o discapacidad permanente, por lo que se consideran ejemplo de tortura médica. Importante saber que los médicos que participaron en estos experimentos, de los cuales el más famoso, el más mencionado es Mengele, fueron juzgados en el juicio de los doctores el 15 de noviembre de 1946. De los 23 médicos que habían participado, 20 fueron juzgados, a 7 se les dio pena de muerte y a 5 cadena perpetua. O sea, al final se le dio un castigo a los médicos que participaron en esos experimentos. Pero ¿cuáles fueron los experimentos? Pues resulta que agarraron a gemelos, dice que agarraron 1500 pares de gemelos
y experimentaron en amarrarlos uno pegado al otro o coserlos uno con el otro para ver si se volvían siameses. También dice que aplicaron químicos sobre los ojos de estos niños para ver si les cambiaban de color. Algo importante de mencionar de este experimento, que de 1500 pares de gemelos que estuvieron dentro de él, solo 200 sobrevivieron a los experimentos. También hicieron experimentos con trasplantes. Se dice que trasplantaban huesos, músculos y nervios. Sin embargo, estos fueron extraídos sin ningún tipo de anestesia, por lo que las personas sufrieron mucha agonía, mutilación y discapacidad permanente. También hicieron experimentos con heridas en la cabeza. Lo que hacían era poner un mazo sobre la cabeza de la persona y este tenía que caer cada cierto tiempo y golpearles la cabeza, y la idea era ver cuánto tiempo aguantaban antes de fallecer. También hicieron experimentos sobre congelamiento. Lo que ellos buscaban era encontrar cómo se podía tratar la hipotermia. Entonces el estudio colocaba a los hombres desnudos a la intemperie por varias horas con temperaturas bajo cero. Lo que querían era estudiar los efectos físicos de la hipotermia y ver distintas formas de cómo recalentar a los supervivientes, ¿verdad? Entonces, algo importante de saber es que determinaron que la mayor parte de personas moría o perdía el conocimiento cuando llegaba a temperaturas de 25 grados centígrados. Lo duro de este experimento era que a los que participaban en él les introducían un termómetro de metal en el recto, luego tenía una estrella que se abría adentro para que quedara fijo en el lugar, le ponían camisas de fuerza y los introducían dentro de baldes gigantes que tenían agua congelada. Y luego, como yo les decía, pues trataban de entibiarlos de nuevo y determinar pues si utilizando qué medidas se lograba la supervivencia de estas personas, ¿verdad? Pero la mayor parte de ellos fallecieron. También hicieron experimentos con gas mostaza, ya que en la Segunda Guerra Mundial pues ya empezaban a utilizar algunos químicos durante la misma, y uno de los que usaron fue gas mostaza, el cual producía quemaduras en sus distintos grados. Entonces lo que hicieron estos investigadores fue aplicar gas mostaza a las personas que estaban en los centros de concentración que participaron en este experimento, y a la hora de producirles las quemaduras aplicar distintos medicamentos para ver cuál pues podía curar las quemaduras. También hicieron experimentos con agua de mar. Se dice que trataban de ver si era posible beber agua de mar para sobrevivir, o sea, si se podía consumir agua de mar, no solo agua dulce. Entonces a las personas las privaban de alimentos y de la ingesta de líquidos y les daban de beber únicamente agua de mar. Se dice que las personas literalmente lamían el piso cuando lo estaban trapeando en busca de agua que no fuera salada, ¿verdad? De esto, pues como podemos ver acá, varias personas fallecieron secundario a este experimento. Entonces, a raíz de esos experimentos que salieron a la luz, que se realizaron en la Segunda Guerra Mundial, es que viene la bioética y dice, no, la experimentación hay que normarla, ¿verdad? Otra situación que se dio también fue la creación de la fístula para diálisis renal de Scribner. Se dice que en 1960 se inventa esta fístula, eh, la cual se utilizaba para diálisis peritoneal y de hecho aún se usa en la actualidad, pero había un inconveniente en su utilización, ¿verdad? Resulta que cuando se inició su aplicación no se utilizaba en todos los pacientes, sino solo en personas seleccionadas. Entonces se dice que no, acá no se aplicó justicia en su inicio, ¿verdad? Porque debió utilizarse con todos al ver que esto sí funcionaba. Entonces también fue un dilema ético. También otro dilema ético fue un experimento que se hizo en la escuela de Willowbrook en Nueva York en 1963. A esta escuela solo asistían niños con retraso mental, y debido a la condición que ellos tenían de no poder dar su consentimiento para participar en este experimento, se les utilizó como medio de experimentación. A estos niños lo que se les hizo fue que se les infectó deliberadamente con el virus de la hepatitis por vía oral. Esto con la idea de ver el curso natural de la enfermedad y luego monitorearon efectos sobre el uso de gamma globulina en estos pacientes. Sin embargo, pues se considera que no debió hacerse en ellos porque eran niños con autonomía disminuida,
y no se tuvo, por supuesto, ningún consentimiento para hacer este experimento en ellos. Por esta razón, la escuela fue cerrada el 17 de septiembre de 1987. Entonces, la finalidad de la bioética no solo es reflexionar, sino también encontrar criterios, normas o principios que guíen cómo debe obrar el hombre con respecto a la vida y elaborar leyes que permitan el desarrollo y el progreso de la humanidad, por lo que se hace necesario que exista una regulación y debido a esto se empiezan a publicar declaraciones y documentos bioéticos a nivel mundial para que estos rijan lo que es la experimentación en seres humanos. Dentro de estos documentos, el primero que vamos a mencionar es el Código de Nuremberg. Se considera que es el documento inicial y el más importante. En él se formulan los principios básicos para la investigación médica en humanos y de él derivan los demás códigos o declaraciones. El Código de Nuremberg entonces recoge una serie de principios que rigen la experimentación con seres humanos. Se dice que primero es el respeto humano y luego el avance científico. Este fue publicado el 20 de agosto de 1947 y está formado por 10 preceptos para hacer investigaciones en humanos. Primero, nadie puede participar en una investigación si no da su consentimiento informado. 2. El experimento debe dar resultados provechosos con beneficios para la sociedad. 3. El experimento debe ser proyectado y basado en resultados de experimentación animal, o sea, primero se debe experimentar con animales y luego con humanos. Y los resultados que se obtengan de la experimentación con animales justificará la realización del experimento en humanos. Además de eso, se debe evitar el sufrimiento físico y mental innecesario y todo daño que se pueda causar. No se debe realizar el experimento si estamos convencidos que esto puede provocar algún daño o la muerte. El grado de riesgo nunca debe exceder la importancia humanitaria del problema. O sea, si es un problema humanitario de muy poca importancia, no debo poner yo a las personas en mucho riesgo mediante un experimento. También se debe proteger al sujeto de experimentación contra daño, incapacidad o muerte. El experimento se realizará únicamente por personas científicamente calificadas. El sujeto debe estar en la libertad de poder interrumpir el participar en un experimento si su estado físico y mental no le permiten continuar. O sea, el humano que esté bajo una experimentación, si no se siente bien a la hora de participar en la misma, puede salirse del experimento. Y por último, el científico también debe estar preparado para terminar su experimento en cualquier fase que a su juicio se esté corriendo el riesgo de producir un daño, una discapacidad o muerte de las personas que están formando parte de mi experimento. Entonces, estos son los 10 preceptos que incluye lo que es el Código de Nuremberg en cuanto a las experimentaciones. Luego viene la Declaración de Helsinki. Se dice que en 1964 la Asociación Médica Mundial, en su 18 asamblea, llevada a cabo en Helsinki, por eso se llama así la declaración, viene y establece cuáles son los principales problemas de la investigación médica y empieza a hacer lo que es la declaración. Esta ha sufrido modificaciones a lo largo de los años y acá pues les pongo los años en los cuales ha sufrido modificaciones para que ustedes vean que sí se ha estado actualizando y que la última fue en el 2024. ¿Y qué es lo que dice este documento? Pues este resalta el propósito y la finalidad de la investigación médica. Se reconoce que el avance de las ciencias médicas y de la salud la vamos a lograr únicamente a partir de investigación y por ende en algunos casos de experimentación. Sin embargo, la declaración del Helsinki dice que debe haber una guía normativa para realizar investigaciones. Y se enfatiza que la investigación en salud debe priorizar los intereses y el bienestar de los seres humanos por encima de los intereses de la ciencia y de la sociedad. Entonces nos indica que es necesario, cuando yo voy a hacer una investigación o una experimentación, lo primero que hay que hacer es un protocolo. Y ese protocolo va a dar como la pauta de qué va a consistir el estudio, todos los procedimientos que se van a hacer. Y este debe ser sometido a revisión, aprobación y seguimiento de su desarrollo por un comité ético especializado. Si ha de realizarse, se deben publicar los resultados, tanto positivos como negativos, de una forma veraz y completa. O sea, yo hice mi investigación, yo pensaba que iba a salir un resultado que iba a ser bueno, pero resulta que no fue bueno.
Entonces, independientemente cuál sea el resultado que yo obtenga, debo publicar esa información. Además de eso, si hubo alguna institución que financió mi estudio, debo darlo a conocer, así como apoyos institucionales o gubernamentales. Ahora, los resultados de la investigación también deben estar disponibles para todo público, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, en Chile hay revistas chilenas que están publicando constantemente sus investigaciones y estamos viendo, por ejemplo, cómo se distribuyen las enfermedades en las distintas áreas porque están investigando. Algo muy importante también es que como estos protocolos deben ser sometidos a revisión por comités de ética, este comité debe ajustarse a las leyes propias de cada país o de cada institución en donde se está realizando la investigación. Luego tenemos lo que es el informe Belmont. El informe Belmont fue elaborado por la Comisión Nacional para la Protección de Personas objeto de experimentación biomédica y de la conducta. Este fue publicado el 30 de septiembre de 1978 cuando se dio a conocer el caso Tuskegee, Alabama, en donde lo que hicieron fue agarrar a 399 afroamericanos. Se menciona que estos afroamericanos eran analfabetas y que nunca se les pidió su consentimiento para participar en el experimento. ¿Qué fue lo que se hizo con ellos? Pues se infectó con sífilis. Esto para ver cómo era la historia natural de la enfermedad, o sea, cómo se desenvolvía la enfermedad. Sin embargo, de estos 399 afroamericanos, 28 fallecieron, 100 tuvieron complicaciones, 40 esposas de estos afroamericanos adquirieron la enfermedad y 19 niños nacieron con sífilis congénita, ¿verdad? Entonces viene el informe Belmont y dice, no, esto hay que regularlo, ¿verdad? Entonces, el informe Belmont consta de una introducción y dos partes. Tenemos primero principios éticos básicos y aplicaciones. Los tres principios básicos del informe Belmont se enfocan primero en que hay que respetar la autonomía de las personas, que debemos ver la beneficencia y por último la justicia. Entonces, con respecto a la autonomía, se refiere a que hay que respetar la libre determinación que tiene la persona para decidir entre las opciones que a su juicio son las mejores entre las diferentes posibilidades de las que se les haya informado, y esto va a ser conforme a sus valores, a sus creencias y a sus planes de vida. Es importante mencionar también que no todas las personas van a ser autónomas, ya que hay personas que pueden tener autonomía disminuida. Y esto se refiere a aquellas personas que no tienen todas sus capacidades para decidir sobre su vida personal, personas dependientes o personas vulnerables, dentro de los cuales se menciona a los menores de edad. Es importante saber que no se puede hacer estudios con personas con autonomía disminuida porque ellos no pueden decidir sobre ellos mismos. Sí se podría si quien da la autorización es quien está a cargo del niño, por ejemplo, quien tiene su patria potestad, o si es una persona, por ejemplo, con deterioro cerebral, un familiar o el quien está a cargo de esa persona, quien tendría que dar ese consentimiento. Por tal razón, decimos que la máxima expresión del principio de la autonomía es el consentimiento informado. O sea, la mejor forma en que yo puedo demostrar que respeté la autonomía de la persona es obteniendo el consentimiento de la persona para participar en una experimentación o en una investigación. Con respecto al principio de beneficencia, se dice que este considera la necesidad de valorar ventajas y desventajas, riesgos y beneficios de los tratamientos que uno haya propuesto que va a realizar o de los procedimientos de investigación, esto con el objeto de maximizar los beneficios y disminuir los riesgos. O sea, puedo hacer experimentación, puedo hacer investigación, siempre y cuando se minimicen los riesgos y se maximicen los beneficios. Eso es lo que nos dice la beneficencia. Y por último, la justicia se refiere a que todos los pacientes que tengan situaciones parecidas, o sea, enfermedades parecidas, deban tratarse de una forma muy similar y que todas tengan las mismas oportunidades de acceso a los mejores métodos, tanto diagnósticos o terapéuticos. Esto último surge
Si nos recordamos en la experimentación anterior, cuando hablábamos de la válvula de Scribner que se utilizó en diálisis peritoneal, esta no se aplicó a todas las personas, ¿verdad? Entonces, por eso que la justicia dice, bueno, si se va a encontrar algo, un método o un tratamiento que es el plus, pues se le debe aplicar a todos los que tengan enfermedades similares. Cuando nosotros vemos entonces la bioética y sus ámbitos de estudio, vamos a ver que esta tiene unas divisiones dentro de las cuales mencionamos la bioética fundamental. Esta se va a encargar básicamente de estudiar las definiciones de la bioética y cuestiones epistemológicas relativas a la misma, su fundamentación antropológica, ética y las distintas corrientes de la bioética. Cuando vemos la bioética especial o específica, esta ya va a estudiar problemas específicos como son la clonación, el aborto, la muerte cerebral, la contaminación ambiental o la contaminación de la capa de ozono. Y lo que es la bioética especial divide los problemas de la bioética en 3 etapas: al inicio de la vida, en el transcurso de la vida y al final de la vida. Y por último tenemos la bioética clínica o biojurídica, que estudia la bioética aplicada a casos clínicos específicos o a leyes concretas buscando soluciones que sean más prácticas. Con respecto a las corrientes en bioética, vemos que en bioética hay teorías que van a variar debido a razones, a circunstancias, puede variar también dependiendo de tradiciones filosóficas o intereses económicos. Y dentro de estas corrientes, la primera que encontramos es el principalismo. El principalismo habla por primera vez de los principios que rigen la toma de decisiones en la bioética. Y estos principios van a ser 4. Dentro de estos 4 encontramos autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Cuando hablamos del principalismo moderado, este jerarquiza los principios distinguiendo 2 de rango superior y 2 de rango inferior. ¿Cuáles son los 2 principios de rango superior? La no maleficencia y la justicia. Y los 2 principios de rango inferior, la beneficencia y la autonomía. Luego tenemos el utilitarismo y funcionalismo. Este considera que es bueno aquello que produce mayor bienestar y beneficio para el mayor número de personas. El contractualismo sigue una tradición empirista y hobbesiana, y ante la imposibilidad de llegar a una ética universal, la única posibilidad es hacer un consenso, ¿verdad? De acuerdo a un consenso en que concluimos qué es lo mejor para nosotros. La ética de mínimos se basa en el mismo supuesto. Ante la imposibilidad de establecer principios de validez universal, solo queda acordar una ética de mínimos que todos van a compartir y que sea el fundamento de la convivencia. En la ética del cuidado centra su atención en la categoría del cuidado e introduce categorías como relación, empatía y alteridad. La ética narrativa, que es un diálogo o síntesis entre los principios recibidos, los principios colectivos y las particularidades de cada persona y la historia que narra. Entonces, la ética narrativa es relativista y es más que todo de tipo subjetivo, ¿no? La bioética casuística considera que está bien aquello que se decida en cada situación independientemente de otras consideraciones. Por lo tanto, se dice que esta también es puramente subjetiva. En 1979, Beauchamp y Childress dicen que o crean los principios bioéticos. Como vimos anteriormente, estos son 4, que son autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Algo muy importante es saber que estos están interrelacionados entre sí, pero lo vamos a ver más adelante, que de acuerdo a las decisiones que se vayan tomando, puede ser que en algún momento sea la autonomía el principal y el resto los secundarios, o que en algún momento sea la justicia el principal, el resto los secundarios, o sea la beneficencia o la no maleficencia quien comanda el resto, ¿verdad? Entonces, dependiendo las circunstancias, puede ser que se tome en cuenta primero uno u otro. Cuando vamos a hablar de autonomía es muy importante que empecemos mencionando algunos principios fundamentales y dentro de esto mencionar que persona es aquel ser autoconsciente, responsable, libre, dotado de razón, voluntad, dignidad y derechos especiales. Por lo tanto,
podemos decir que una persona es totalmente opuesto a una cosa. Por lo tanto, se debe respetar la autonomía de la persona. Y como vemos aquí en la imagen, ¿verdad? Dice, nosotros podemos solitos, o sea, nosotros somos autónomos y podemos tomar nuestras propias decisiones. Entonces, ¿qué es autonomía? Se dice que cada persona es autodeterminante para optar por sus propias escogencias en concordancia a sus intereses, a sus deseos y a sus creencias. Por lo tanto, se define como la obligación que nosotros tenemos de respetar valores, opciones personales de cada individuo en aquellas decisiones básicas que a él le atañen. Entonces, la autonomía da origen a la norma moral de no coartar la libertad de la persona y obligación a aplicar el consentimiento informado. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona es libre de decidir si participa o no dentro de una investigación o una experimentación. Y recuérdense que la máxima expresión que yo tengo para decir que respeté la autonomía de la persona es la utilización del documento que se llama consentimiento informado. Entonces la autonomía tiene un carácter imperativo y debe respetarse como norma. O sea, siempre yo debo respetar la autonomía de la persona, excepto en algunas circunstancias, como por ejemplo cuando las personas puedan no ser autónomas o tengan una autonomía disminuida. Entonces, ¿qué personas son aquellas que no son autónomas o que tienen una autonomía disminuida? Ejemplo, los menores de edad, ¿verdad? Porque yo no le voy a decir a un niñito que tú consideras que es mejor para ti, ¿verdad? O quieres tú participar en una experimentación, porque él aún no tiene el conocimiento o la base para decidir. Entonces, ¿quién decide en lugar de este niño? Su papá, su mamá o quien tiene su patria potestad. Es por eso que se consideran como personas que aún no son autónomas. Otras son las personas en estado vegetativo o con daño cerebral, ¿verdad? En este caso, ellos no pueden tomar una decisión y será otra persona, generalmente es un familiar, quien toma la decisión sobre si se le aplica un procedimiento o un tratamiento. Es importante mencionar también que en el artículo 7 del documento que habla sobre derechos humanos, dice que únicamente se podrá hacer investigación si esta es de provecho para las personas que están con autonomía disminuida. En dado caso, no se les debe tomar en cuenta para experimentación. Entonces lo veíamos anteriormente, ¿verdad? La máxima expresión del principio de autonomía, o sea, el documento en el cual yo voy a expresar que sí respeté la autonomía de la persona, ese documento se llama consentimiento informado. Y es un derecho que tiene el paciente y un deber del médico realizar siempre consentimiento informado para pues procedimientos, tratamientos o lo que va a hacer. Entonces, como venimos hablando de consentimiento informado, veamos qué es este, ¿verdad? Se dice que el consentimiento informado es regla moral y fórmula legal, la autorización escrita del paciente, y vamos a ver que este tiene dos componentes, información y consentimiento. Ambos se desdoblan conformando 4 elementos. Primero, el consentimiento informado debe llevar la revelación de la información, o sea, yo debo revelar ahí qué es lo que yo pretendo hacer en mi investigación o en mi experimentación para que el paciente comprenda pues en qué consiste mi estudio. Segundo, debo asegurarme que la persona comprenda esa información, ¿verdad? Porque si no la comprendió, a lo mejor va a firmar el consentimiento sin estar como bien, ¿cómo se puede decir? Como bien empapado en qué es lo que realmente yo voy a hacer en mi estudio. Luego, el consentimiento siempre debe ser voluntario. Nunca debo yo obligar a la persona a que lo firme, sino ella tiene su libre albedrío de decidir si lo firma o no. Y por último, debe haber competencia para consentir o rechazar un tratamiento. O sea, debe ser libre en decir, no, yo lo acepto o no lo acepto, ¿verdad? También el consentimiento informado, hay que saber acá qué tipo de información debe recibir el paciente. Y para esto hay 3 criterios, ¿verdad? Uno, hay que informarle acerca de lo que considera la comunidad científica sobre el objeto del estudio o de la experimentación.
Además de eso, hay que explicarle lo que una persona razonable desearía saber, o sea, las dudas que uno ve que son las más comunes, uno debe tratar de resolverlas. Y por último, hay que responder lo que un paciente personalmente tiene como duda, ¿verdad? ¿Qué él quiere saber? Hay que contestárselo. ¿Cuándo entonces se dice que hay que hacer una excepción? O sea, ¿cuándo yo no voy a esperar un consentimiento del paciente para hacer un procedimiento o una actividad? Dentro de estas se incluyen algunas excepciones y dentro de esas excepciones es cuando hay acciones que requieran tratamiento de emergencia, ¿verdad? Sin que haya un tiempo para preguntarle al paciente si está de acuerdo o no. Por ejemplo, un paciente que sufrió un accidente, está inconsciente, tiene pérdida activa de sangre, entonces en ese caso yo inicio de inmediato mi manejo como médico sin esperar a preguntarle, ¿está usted de acuerdo a que yo le ponga suero, a que le haga este procedimiento, que le haga este otro? No lo espero porque él está inconsciente, simplemente actúo para salvarle la vida. Otra excepción es la incapacidad del paciente, lo que lo obliga a que el consentimiento se realice con sus representantes, lo que veíamos antes, ¿verdad? Alguien que tenga autonomía disminuida, por ejemplo, un niño menor de edad, pacientes con retraso mental, con daño cerebral grave. En este caso, pues no va a ser el paciente quien me dé la autorización, sino será su representante. Otro ejemplo es también cuando hay grave riesgo para la salud pública, lo que legitima acciones sanitarias coactivas, aunque el médico no las realice por su cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Estamos, por ejemplo, enfrentando una pandemia y hay que tomar ciertas acciones para evitar que ésta se siga esparciendo en toda la sociedad. Entonces, en este caso, pues no se va a pedir consentimiento informado, simplemente se van a tomar esas acciones. También cuando es por imperativo legal o judicial, o sea, cuando es un órgano legal quien nos solicita que hagamos X procedimiento, o también cuando se trate de un privilegio terapéutico, ¿verdad? Si se trata de un privilegio terapéutico, acá se aconseja dejar constancia en la historia clínica y se le debe informar a la familia que si uno realizó un tratamiento solo a ese paciente fue porque él tuvo un privilegio terapéutico, ¿verdad? O sea, solo él tuvo la dicha de que a él sea a quien se le aplique. Sin embargo, se debe escribir en el historial clínico por qué fue que se seleccionó a esa persona para que no se diga que no se llevó a cabo el principio de justicia. Entonces, al final, toda persona tiene dignidad y por tanto derecho a ser autónomo. No manipularás la humanidad es el lema para que cada persona realice su ideal de ser persona feliz. En el documento de derechos humanos se dice que estamos obligados a respetar la dignidad humana, derechos humanos y libertades fundamentales. Esto lo dice en su artículo 3. También nos dice que debemos respetar la autonomía de las personas en su artículo 5. Y en el artículo 6 nos dice que estamos obligados a obtener siempre el consentimiento del paciente, siempre y cuando pues no se tomen en cuenta las excepciones anteriores. Ahora, ¿por qué es importante y por qué se los mencionamos a ustedes como estudiantes de medicina? Porque, por ejemplo, ya yo en mi quehacer médico, si tengo un paciente que tiene una apendicitis aguda, debo plantearle al paciente que hay que hacerle una intervención quirúrgica, ¿verdad? Hay que hacer una apendicectomía. Entonces, yo al paciente le voy a hacer ver las formas como se puede hacer este procedimiento. Entonces le voy a decir, mire, puede ser una apendicectomía con una herida abierta o puede ser por medio de una cirugía videolaparoscópica. Entonces yo le tengo que dar las propuestas de los tratamientos que existen para la misma y es él quien debe decidir cuál de estas dos prefiere. Y ya que él decidió, que él entiende que es necesario hacer esa intervención quirúrgica, pues debe firmar el consentimiento en donde él me autoriza como médico a hacer una apendicectomía, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es ahí donde es importante conocer este principio y sus aplicaciones para no caer en ilegalidades. Luego vamos al siguiente principio, que es la no maleficencia. Con respecto a la no maleficencia, se considera uno de los principios bioéticos más antiguos, el cual solicita no hacer daño al paciente y es la formulación negativa del principio de beneficencia que nos obliga a promover el bien. Este principio está contemplado en el juramento hipocrático. Fíjense que fue hecho por Hipócrates desde esa época
Y en el juramento hipocrático aparece: dirigiré la dieta con los ojos puestos en la recuperación de los pacientes, en la medida de mis fuerzas y de mi juicio, y les evitaré toda maldad y daño. Con respecto a estas obligaciones, estas consisten en realizar un análisis riesgo-beneficio a la hora que nosotros tomamos una decisión. O sea, vamos a tomar decisiones viendo en siempre velar por el beneficio del paciente y tratando de evitarle cualquier mal. Entonces lo que nos solicita es no dañar y no perjudicar a otros. Se dice que nosotros podemos dañar a otra persona cuando lesionamos sus intereses, y estos intereses pueden ser muy amplios, como por ejemplo su reputación, su propiedad, su privacidad o su libertad. Y las definiciones más estrechas se refieren a intereses físicos, psicológicos, como la salud y la vida. Entonces, en la no maleficencia es no dañar ninguno de estos intereses, por lo que se basa en no hacer el mal y va de la mano del principio de beneficencia. ¿Cuáles son las implicaciones médicas del principio de no maleficencia? Primero, tenemos que tener una buena formación teórica, porque si nosotros no aprendemos bien la teoría de la medicina, entonces nosotros podemos en cierto momento provocarle el mal al paciente, ¿verdad? Además de eso, debemos tener una práctica rigurosa y sobre todo debemos estar actualizados en lo último que hay en el tratamiento de las distintas enfermedades. También debemos investigar sobre tratamientos, procedimientos o terapias nuevas. Se quiere también avanzar en el tratamiento del dolor, porque aunque hay tantos medicamentos para el dolor, algunos pueden producir, por ejemplo, efectos secundarios gastrointestinales, algunos pueden producir demasiada sedación, y entonces aún no hemos encontrado como el plus en cuanto al manejo del dolor. También se pretende evitar la medicina defensiva. ¿Esto qué quiere decir? Que no tratemos la enfermedad hasta que apareció, sino que empecemos con la prevención, ¿verdad? Empezar previniendo para evitar que el paciente desarrolle la enfermedad. Evitar también procedimientos o tratamientos que no sean necesarios. Y lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Este principio es tan antiguo que está desde la época de Hipócrates, cuando él en su juramento hipocrático lo incluye. Entonces, al final, el médico debe hacer el bien como cuestión inherente a su profesión, debe proporcionar la atención óptima que requiere el paciente, la que ofrezca una máxima garantía de curación y la que más pueda beneficiarlo en la recuperación de su salud, asignándole el mejor cuidado en oportunidad, calidad y calidez. En medicina, entonces, este principio promueve el mejor interés por el paciente, pero algo que hay que tomar en cuenta acá es que cuando nos basamos en el principio de no maleficencia, eh, el médico debe ir viendo el beneficio del paciente, más aquí puede ser que no tome en cuenta su opinión. ¿Y qué querrá decir esto? Si nosotros el principio que va a comandar es la no maleficencia, eso quiere decir que si llega hoy un paciente conmigo a la clínica y yo le diagnostico que lo que tiene es una amigdalitis, yo no le voy a decir que él elija entre las mejores opciones de tratamiento, sino que soy yo quien va a decidir qué tratamiento le deja, claro, siempre buscando el mejor beneficio para el paciente, ¿verdad? Entonces, cuando se toma en primer lugar este principio, en determinado momento puede dejar un poco de lado la decisión del paciente, pero esto se va a basar básicamente a que quien tiene el conocimiento de cuál va a ser el mejor tratamiento, voy a ser yo y no el paciente, ¿verdad? Entonces, si se toman decisiones médicas desde este principio, se van a dejar de lado los otros principios válidos como autonomía o justicia. Luego vámonos al principio de beneficencia. Se dice que nosotros como médicos debemos ejercer una acción benéfica, protectora y solidaria hacia los demás. Vamos a hacer un balance entre riesgo-beneficio y esto alude a actos, no a actitudes. Y nosotros debemos actuar siempre en el beneficio de los demás. Y acá se pone en juego lo que es la parábola del buen samaritano, en donde viendo a una persona en un lugar despoblado y en peligro de perecer,
vino el buen samaritano y le brindó su ayuda, ¿verdad? Para salvarle la vida. Entonces, básicamente, nosotros como médicos, eso es lo que vamos a hacer en nuestro quehacer. Y cuando nosotros tenemos esa acción, tenemos como primer lugar lo que es el principio de beneficencia. Este principio se va a vincular con la norma moral de promover siempre el bien y tiene como obligación brindar un servicio que sea un servicio de calidad, un servicio con atención respetuosa. Además de eso, evitar el exceso de terapéutica. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tratar de usar la menor cantidad de medicamentos, respetar también las condiciones, los credos y las ideologías de las personas. No solo nos vamos a centrar en curar, sino también tenemos que poner mucho énfasis en enseñarle a la persona cómo puede prevenir las enfermedades y darle educación. Por ejemplo, si tengo yo un paciente que se enferma mucho de enfermedades gastrointestinales, pues debo enseñarle que pues hay que lavarse bien las manos, a cómo se hace la manipulación de los alimentos y de esta forma yo lo voy a educar para que no se vuelva a enfermar. Algo importante de mencionar acá es que si las decisiones médicas se toman desde este principio, se dejan de lado los principios de autonomía y justicia. Vamos ahora a lo que es el principio de justicia. Cuando nosotros hablamos de la justicia, esta implica trato con equidad, o sea, vamos a tratar por igual a todas las personas independientemente de su condición social, si son pobres, si son ricos, independientemente de su raza, de la religión que tengan, si son hombres o son mujeres, y también independientemente de sus ideas políticas. Es por eso que el documento de derechos humanos nos dice que debemos siempre respetar la igualdad de los seres humanos, tanto en dignidad como en derechos. Este principio entonces está relacionado con la concepción de la salud como un derecho humano fundamental que debe ser garantizado ya sea por la sociedad o por el Estado. Es por eso que acá, por ejemplo, en Guatemala, la salud tiene acceso para todos, ¿verdad? Si usted va a un hospital, lo deben tratar por igual, independientemente de las distintas diferencias que existan. Y eso hace que la salud se distribuya con equidad hacia toda la población, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se puede decir que se tiene justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que usted llega al hospital y si usted necesita X medicamentos, si este está disponible, se lo deben aplicar a usted y a otra persona que vaya en condiciones similares. Entonces, si esto sucede, quiere decir que sí lo están atendiendo con justicia o sí se está llevando a cabo este principio de la bioética. ¿Cuándo se va a cumplir? Cuando se le da al paciente un trato que sea merecido o justo, sin negarle un servicio, ¿verdad? No le van a cerrar la puerta a unos y a otros, no, sino que todos tienen derecho a un servicio. Si necesitan información, todos tienen derecho a una información y esto sin imponerle una responsabilidad o exigirle más de lo requerido por la ley. Entonces podemos decir que la relación médico-paciente se basa fundamentalmente en los principios de autonomía y beneficencia. Y la política sanitaria se basa en el principio de justicia. Sin embargo, esta va a ser más justa cuando consiga mayor igualdad de oportunidades para compensar todas las desigualdades que hay en la sociedad. Entonces, con respecto a la bioética, podemos ahora sí ya ver diferenciación. Si hablamos, por ejemplo, de la ética médica, vamos a ver que esta trata los problemas planteados por la práctica de la medicina. Y la bioética, pues es más amplia que la ética médica, ya que aborda problemas morales derivados de los avances en las ciencias biológicas en general. Dentro de algunos problemas éticos derivados de las profesiones sanitarias nos encontramos los que a continuación se enumeran. En primer lugar, encontramos lo que son las transfusiones sanguíneas, que actualmente pues siguen siendo un dilema. ¿Se debe o no se debe transfundir a una persona? Por ejemplo, en nuestro medio, los testigos de Jehová no aceptan transfusiones y la razón por la cual ellos no los aceptan es porque consideran que la sangre lleva el ser de la persona. Entonces, si la persona es mala, eh, consideran que esa maldad la va a heredar a través de esa sangre, ¿verdad? Entonces se convierte en un dilema
o un problema ético. ¿Debo o no debo transfundir? La eutanasia, que es el acto de provocar intencionalmente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable con el fin de evitar que ésta sufra, es importante saber que esta no está permitido hacerla acá en Guatemala, ¿verdad? Está prohibida. No se puede practicar la eutanasia. Entonces, cuando uno mira, entonces dice a un paciente, por ejemplo, sufriendo, es un dilema, ¿verdad? No se puede hacer nada, aunque la persona esté sufriendo por una enfermedad muy grave, pues se debe dar tratamientos paliativos, pero en ningún momento puedo yo tomar la decisión de, de quitarle la vida, ¿verdad? Porque eso está prohibido hacerlo acá. También con respecto al trasplante de órganos es un dilema, ¿verdad? Es un dilema porque algunos dicen que el recibir el órgano de alguien que falleció es una bendición porque le va a dar vida a otro. Sin embargo, para la familia de quien está donando ese órgano es un dilema porque ven cómo a esa persona le están extrayendo todos los órganos para llevarlos a otro lado, ¿verdad? Otro dilema es la producción asistida o mediante fertilización in vitro y el aborto, ¿verdad? Que todavía se dice es correcto o no correcto realizarlo. Con respecto al aborto, en Guatemala está prohibido realizar abortos. Sin embargo, se vuelve un dilema cuando dice, se vuelve un dilema cuando dice, por ejemplo, esta persona está embarazada producto de una violación, es conveniente o no practicarle el aborto, ¿verdad? Entonces, todos estos casos nos llevan a dilemas éticos sobre el qué podemos o qué no podemos hacer. Luego tenemos problemas de la investigación científica. Y acá un problema es todas aquellas situaciones que pueden transformar al hombre, como por ejemplo la manipulación genética. Actualmente vemos que los científicos están creando manipulación de los códigos genéticos para tratar de prevenir enfermedades. Por ejemplo, si en un código genético aparece que yo tengo predisposición de padecer diabetes, puede llegar a manipularse directamente ese códice para que yo ya no desarrolle esa enfermedad. También con respecto a las tecnologías reproductivas como fecundación in vitro, también es un problema de investigación científica, como la clonación humana, que por ahora aún es hipotética, pero que se menciona que en un futuro pudiese suceder. También todos aquellos problemas ecológicos del medio ambiente y la biosfera, como la conservación del medio ambiente, el que exista equilibrio entre las distintas especies, tanto de animales como de plantas, respeto hacia los animales y la naturaleza, impedir el uso de energía nuclear, controlar el crecimiento de la población mundial y el incremento de hambre en los países pobres. Al final, la influencia social y política de las cuestiones anteriores en cuanto a qué se debe legislar, sobre qué se debe educar, cuáles van a ser las políticas sanitarias y cómo la religión puede influir en cada uno de estos, es lo que pues ahora va a determinar cómo se debe regular lo que es la investigación. Y en el documento de Derechos Humanos, en su artículo 8, dice que se debe proteger a todas las personas vulnerables, respetando su integridad al aplicar y fomentar el conocimiento científico, al realizar la práctica médica y con el desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Que hacia eso va encaminado lo que es la bioética, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dieron cuenta a lo largo de la clase, la bioética es mucho más amplia que lo que es la ética y la moral, abarca muchas cuestiones y que pues es importante que nosotros en medicina lo practiquemos porque pues nuestro quehacer se va a regir a lo que son los principios de la bioética que veíamos que son autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Y estos pues son los que van a determinar nuestro actuar. Gracias por su atención y pues está disponible mi correo institucional. Dudas las podemos resolver mediante el correo o si ustedes quieren en la siguiente clase lo podemos resolver. Saludos, cuídense.